Que Dios nos bendiga de sus casas, mucha bendición el poder compartir juntos estos tiempos tan especiales para el gran Rey. Bueno, damos gracias al Señor. Hoy vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de un tema muy importante de Hebreos capítulo 4 y versículo del 1 al 3. Capítulo 4, versículo del 1 al 3 de Hebreos. Vamos a hablar del reposo. Y quiero, antes como introducción, antes de leer nuestro pasaje de Hebreos 4, 1 al 3, en el contexto anterior, al final de los versículos del capítulo 3, habla de el pueblo de Israel que no entró al reposo. Quiero resaltar algo. Hoy se habla mucho del día sábado, por ejemplo, y hay grupos religiosos que llaman sabatistas y bueno, que hablan sobre este aspecto del sábado, de cumplir el sábado. Esto es importante entenderlo, porque muchos dicen que es que nos toca cumplir el sábado y la Biblia dijo que el reposo es el sábado y es un día y hay que guardarlo. Pero se malinterpreta porque el sábado, el día de reposo que era para el pueblo de Israel, culminó con la ley ceremonial. Era una orden de la ley ceremonial, pero Dios sí nos manda que continuemos en el día de reposo. Ojo con eso, que continuemos en el reposo. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento el reposo, y como lo quieren implementar hoy en día, que tiene que ser el sábado, porque el Antiguo Testamento el Señor lo mandó y lo ordenó, aún en los 10 mandamientos, guardarás el sábado. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. El único mandamiento que Dios nos así, digamos, naturalmente cumpliéndose, es que tengamos que celebrar o apartar el sábado. Por eso, mis amados, pero no es apartar el sábado, pero sí andar en reposo. Esa es la diferencia. ¿Qué significa? Que para el Antiguo Testamento el día de reposo era el reposo de la creación. Ojo con eso. El día de reposo era el reposo de la creación. Por eso lo puso como Dios creó al mundo y descansó. Por eso cuando él estipuló el día de reposo, puso como referencia el descanso de Dios en la creación. Por eso se llama el reposo de la creación. Pero ahora, para nosotros en la iglesia de Cristo, ya no estamos en ese reposo de la creación, estamos en el reposo de la redención. ¿Qué diferencia? Estamos en el reposo. ¿Se acuerda que Jesús dijo que yo soy aún, Jesús es Señor aún del sábado? Por eso estamos en el reposo del Señor. Y bueno, y Hebreos nos lleva a ese reposo y nos insta y nos anima a andar en el reposo de Cristo. Eso es fundamental. La pregunta es, ¿estamos en el reposo? Vamos a leer Hebreos 4, del 1 al 3. Dice, por tanto, porque si usted mira un poquito antes del capítulo 4, el último versículo, dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, porque está hablando de reposo, porque no creyeron en el reposo del Señor. Bueno, 4.1 dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ahí está hablando del reposo de Cristo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no las aprovechó. ¿Ellos quiénes son? El pueblo de Israel. Está comparando al pueblo de Israel con la iglesia. Y está diciendo, no hagamos como hicieron el pueblo de Israel. Porque en verdad a nosotros, la iglesia, se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, al pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos, el pueblo de Israel, oyeron, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. También habla de fe. ¿Sí ve que el reposo tiene que ver con fe? Bueno, sigamos. 3. Porque los que hemos creído, entramos. ¿Los que hemos qué? ¿Cuántos saben que Jesús es tu paz? Que Jesús es tu descanso. Que Jesús es tu todo. Dice, los que hemos creído entramos en ese reposo tal como lo ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aunque era un reposo de la creación, quiere decir acá.
Bueno, y ahí sigue hablando acerca de entrar en el reposo de Jesús. Tú puedes leer todo el capítulo 4 y te vas a dar cuenta. Entonces, mis amados, ¿por qué Dios puso esto en mi corazón? Porque a veces somos tan atacados del enemigo, hacernos sentir cosas, acusaciones y situaciones, y además de las situaciones que cada uno vivimos, las aflicciones. Hoy estamos en todo, estamos en un ritmo muy acelerado. Si no aprendemos en el medio de ese ritmo tan acelerado que están sucediendo las cosas, a descansar, entonces no vamos a aprender a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Y Dios sí quiere que vivamos en medio de este mundo tan alterado, porque vivimos en un mundo diseñado para quitarnos la paz interior. Este mundo está diseñado para quitarte la paz interior, para volvernos locos de frustración. ¿Para qué tú te sientas frustrado? ¿Cuántas veces me he postrado al Señor y le he dicho, Señor, ya no doy más, soy un frustrado? ¿Tú cuántas veces lo has hecho? Intentas y ves como que en un momento te das cuenta que como que lo que has hecho como que se fue al piso. Ese es el mundo, y un mundo lleno de frustración, de nerviosismo, con todo lo que vemos y en todo lo que escuchamos hay mucho nerviosismo y temor. Lo que necesitamos entonces, mis amados, no sé si usar esa palabra, pero bueno, digámosla, es la habilidad para descansar. Quiero decirle la palabra para que entendamos eso. Se requiere habilidad para descansar. Eso es lo que necesitamos. Que Dios nos habilite o que aprendamos a tener esa fe, esa confianza en Dios para poder descansar en Él. ¿Es fácil? No, porque esta naturaleza nuestra no nos deja. Los deseos, todas esas cosas personales nos deja. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a descansar en Él. Aleluya. Dios nos ofrece a cada uno de nosotros la posibilidad de encontrar un verdadero descanso. Todo lo de Dios es verdadero, por eso la libertad es verdadera. ¿Se acuerdan? En Noicos hemos hablado mucho de la libertad. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí ves? La palabra verdaderamente libre. Ahora estamos hablando de tener verdadera paz, o tener un verdadero descanso, o un verdadero reposo. Y eso solamente lo puede hacer cuando estamos en el Señor. Tener esa paz interior, esa tranquilidad interior, que es la única que nos puede convertir en héroes de nuestra propia vida, en héroes en la batalla de la fe, de esta batalla que libramos. Los héroes de tu vida no son los cercanos que están alrededor tuyo. Los héroes de tu vida eres tú mismo. La héroe eres tú, que por el Espíritu Santo te dejaste guiar, apoyar, creer, confiar que Dios te ayuda. Entonces pusiste tu confianza en Él y tú empezaste a fortalecerte interiormente. Entonces eres una héroe guiada por el Señor, porque empiezas a vencer tus propios temores, empiezas a vencer tus propias amarguras, empiezas a vencer tus propias derrotas. Esa es la claridad que Dios quiere que tengamos. Por eso vamos a empezar a ver, ahora sí resaltar. El primer punto que vamos a ver, bueno, el reposo es el tema de hoy, o descansar en Dios, o bueno, como podemos, ese es el tema. Entonces, primero podemos no alcanzar el reposo de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo así que no vamos a...? Sí, claro, hay muchos cristianos que no alcanzan ese reposo de Cristo. Bueno, por todos lados Dios nos llama a estar en Él, a descansar en Él, a confiar en Él. Dios nos llama a eso. Siempre Dios nos llama a que vivamos lo que Él logró por nosotros. Y Él en la cruz de Calvario no murió para hacer espectáculo público y que lo recordaran en Semana Santa. Él no murió para hacer un show, ni murió para que sea el protagonista de una película de Semana Santa. Jesús no murió sin propósito. Es más, Él nació con un propósito, que era morir. Wow. Pero esa muerte
tiene muchos resultados y nos lleva a que esos resultados los vivamos y esos resultados los experimentemos. Y uno de tantos resultados es estar en el reposo, vivir en reposo, vivir en descanso de Dios, en la paz de Dios. ¿Nos cuesta? Claro. Claro que nos cuesta, porque esta naturaleza no nos deja, en la carne, la palabra la llama carne, esta naturaleza humana, la llama carne y nos jala a no agradar a Dios. Dice el 4.1, por eso estamos viendo el primer punto, no podemos alcanzar el reposo de Cristo. Dice, temamos pues, no sea que permanezca, permaneciendo en la promesa. Ahí está, esa promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? De entrar. Mire que implica entrar. Entrar es dar un paso para creer que Dios me sostiene. Entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca, mire que está hablando la iglesia, y alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Está ahí? Ya fue alcanzado, pero para algunos parece que no lo hubiera alcanzado. Porque su amargura, su tristeza, su angustia, su derrota, sus afanes, sus frustraciones, etcétera, y el nerviosismo, y entonces vive aquí así, por todo lado, y entonces usted no se da cuenta que es que hay mucha inseguridad, y mejor como que me devuelva para la casita. ¿En quién confiamos? ¿Quién es la confianza? Por eso aquí el autor de Hebreos escribe para prevenir a los creyentes, en ese caso eran creyentes judíos en Jerusalén y en toda la diáspora que habían sido esparcidos. Y quiere que la iglesia, que se ha apartado de esa realidad de entrar en el reposo del Señor, muchos habían vuelto a su ritual, habían tenido temor por tanta persecución que había, y estaban asustados, tanta situación de que no podían entrar en la vida de reposo en la fe, o sea, no podían dar un paso de fe más allá. Y Dios les advierte a ellos, cuidado, a todos nos está pasando esta situación, pero quiero decirles que podemos hacerlo. Y esta lección comienza ya, como le dije, en Hebreos 3, allá en el ejemplo de Moisés y toda la generación. Aleluya. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues precisamente un año después de Éxodo, allá de salir de Egipto, los judíos llegaron allá a un lugar llamado Cades de Bernea y cerca de la frontera de Canaán. Mire que era cerca de la frontera a la tierra prometida. Dios había dado su palabra de que esa tierra les daría descanso. Y usted lo puede ver muy bien allá en Números 13, que no vamos a leer. Y entonces allá fue cuando Dios le dijo a Moisés que enviara 12 espías. ¿Se acuerdan la historia? Que 12 espías y que fueran a mirar cómo estaba la tierra para conquistar. Y ya les había dicho que era una tierra re buenísima. Era un lugar súper especial. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra muy especial donde ellos estaban acostumbrados a su parcelita, ahí su parcelita, y allá era, como dice, tierra de montes, tierra de minas, tierra de todas bendiciones. Pero también había una tierra con ciudades fortificadas y habitantes muy valientes, muy fuertes, y además que había gigantes también en esa tierra. O sea, la tierra era buena. El descanso era bueno, pero también hay obstáculos. ¿Qué es lo que Dios pretendía con ello? Que aprendieran a confiar en Dios, porque Dios les había dicho que Él iba adelante, que Él iba a conquistar poco a poco, a medida que avanzaban, Dios se iba a encargar de destruirlos. Mire esta palabra, Dios se iba a encargar de destruirlos. Usted lo puede leer en Números, todo eso. ¿Para qué Dios les dijo eso? Para que supieran que así como hizo con Egipto, iba a ser con los enemigos allá, pero ellos tenían que entrar a la tierra prometida, tenían que pisarla, tenían que avanzar, tenían que ir conquistando. Pero mandaron 2 espías, pero 2 de esos hombres, que fue Josué y Caleb, estaban decididos a entrar y tomar la tierra. ¿Sabe por qué Josué y Caleb estaban decididos? Porque se acordaban de las promesas.
Si usted lee lo que ellos dijeron en el reporte, dijo, Dios está con nosotros y vamos, avancemos. Pero 10 tenían miedo. Todavía estaban frustrados de Egipto. Y todavía vieron lo negativo, vieron la oposición, vieron lo malo. La pregunta es, hoy en día, ¿tú cómo estás viendo las circunstancias, la sociedad, la situación, el mundo? Todo está malo. ¿Pero qué te ha dicho Dios? Es igual que el pueblo que iba a entrar. Esa es la diferencia. El verdadero reposo, el verdadero descanso sucede cuando confiamos en Dios. A pesar de todo. ¿Tienes emprendimiento? ¿Cuál es tu temor? Dios no está contigo. ¿O por tu trabajo? ¿Cuál es tu temor? ¿O por una salud, la enfermedad, que a veces nos da dolor aquí, por aquí y por aquí? Y ahora yo qué hago con tanta enfermedad. Y peor, uno se encuentra en la comadre, uno le dice, oiga, ¿sabe qué es que tengo un dolor aquí? Preciso las comadres que son especiales para levantar la fe. Le dice, ¿usted se vacunó? Sí. Ah, fue por eso. Ahora sí, mire, yo veo que le va a quedar poquita vida. El ánimo, tan lindo. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? ¿A quiénes creemos? Como la esposa de un pastor que nos comentaba estos días. Tuvo una situación muy difícil en su cuerpo. Y fue al médico toda asustada, bueno, obviamente, naturalmente. Y fue al médico y el médico le dijo, bueno, te tengo una noticia. Va a tocar tomar droga de por vida y usted va a quedar así cada vez peor. Y ella se paró. Le dijo, doctor, con todo el respeto, usted es el doctor, usted es el profesional y nadie le niega eso, porque usted se guía por eso. Pero le digo que no acepto ese argumento, porque yo tengo un Dios poderoso que me puede sanar. Y da el testimonio. El doctor se quedó sorprendido y dijo, bueno, usted verá, pero ahí le dejó el medicamento, usted ve todo. Y ella empezó a orar al Señor. Y a los días y al tiempo el Señor la sanó. Mis amados, ¿en quién confiamos? Todos estamos atacados de una u otra manera. ¿Y qué le pasó al pueblo? Que los 10 restantes convencieron al pueblo que no podían entrar, que los enemigos eran demasiados y demás, habían gigantes y habían valientes. Pero habían 2 que descansaban en la fe. Descansaban en un Dios todopoderoso. Los otros no. Y por eso fue que Dios llevó a la nación de Israel a vagar por todo el mundo y por todo el desierto durante 40 años en el desierto para probarle su habilidad de descansar en Dios, de que Dios, y en 40 años Dios los sostuvo. Aprendieron a tener fe, ¿sí ves? Ya después de 40 años se dieron cuenta que sí, Dios les proveyó el alimento, Dios les proveyó el vestido, Dios les proveyó el calzado, Dios les proveyó todo lo que se necesitaban y todo lo que ellos pedían. Aprendieron a descansar en Dios. No esperes que pases 40 años o pases más tiempo en tu vida para que aprendas a descansar en Dios y a confiar en Dios. A veces se nos demora tanto es por nuestra falta de fe. Señor, pero yo te he pedido, revisa tu corazón, cuánto verdaderamente confías en Dios. En esa está la realidad. Entonces, bueno, esa historia también está en Corintios 10, que nos vamos a leer. Ahí Pablo describe todo eso, y cada vez que Dios les ponía a prueba, salían reprobados. Los sacaban milagrosamente de una dificultad tras otra, probándolos de vez en cuando, y ellos sacaban de vez en cuando una chispa de fe. Mis amados, todos los adultos de esa época murieron en el desierto menos 2. Tremendo. Menos 2, o sea, significa que más o menos 20 años para arriba
todos morían y ninguno entró en reposo. O sea, a los 60 años, el que más viejo de los que estaban en esa época que dudaron, tenía 60 años y no entraron. Pero dos sí. Caleb tenía 80 años cuando se fue a conquistar y adquirió la promesa y su territorio. Josué, que fue el que llevó al pueblo a la victoria. Entonces, mis amados, la tierra de Canaán no representa el cielo. La tierra de Canaán representa la vida que reposa en la fe. Eso es lo que significa Canaán. Muchos piensan que es que, bueno, vamos a llegar a Canaán y llegar a Canaán allá al cielo. Y bueno, allá en el cielo, sí, todos vamos a llegar al cielo cuando tengamos a Cristo. Pero, mis amados, en este momento aquí, la tierra de Canaán representa nuestra vida de reposo. Si estamos viviendo el Canaán, si estamos viviendo la tierra prometida, es porque estamos en reposo de Cristo. En la tierra de Canaán había gigantes, enemigos contra los cuales luchar. Pero ellos no luchaban solos. Dios estaba al frente de ellos. Aleluya. Dios, que a pesar de las pruebas, Dios cumplía su promesa. Qué tremenda promesa. Por eso aquí dice en el 4.1 en Hebreos 4.1. Hebreos 4.1 dice, temamos. Esta exhortación es para que aprendamos esa lección de esta generación que no entró a la tierra prometida. Aquí lo que nos está diciendo es que ellos fueron un fracaso, un ejemplo que no debemos imitar. Pero está diciendo aquí en Hebreos 4.1, pilas, ustedes también pueden ser igual como ellos. Un fracaso. Pilas, estamos llamados a entrar a la tierra prometida. Qué tremendo. Los hijos de aquellos desobedientes entraron. Nuestras generaciones pueden entrar también. Y en otras palabras dice que temamos. O sea, esta palabra temamos es como tengamos terror al fracaso. Tengamos el terror de no entrar al descanso. Por eso, en medio de las pruebas, ¿cuántos han tenido pruebas? Bueno, uno nomás. Gloria al Señor. Las dificultades, los sufrimientos, a veces decimos por qué, bueno, nos preguntamos todas esas cosas. Es cuando el Señor nos está llevando a que descansemos en Él. Nos está impulsando. Pero Señor, pero es que, ¿y qué tal que de pronto, y si yo, y nos manda ya? Wow, descansar en Dios es lo máximo. Pero hasta que no demos el paso de fe, mis amados, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos saben qué vas a hacer tú en 10 años? En 15, 20 años, 30 años. De aquí a 100 años, ¿de dónde estás? Wow. De aquí a 100 años, yo creo que ninguno de nosotros estamos aquí en la tierra. Aleluya. Tengo esa promesa. ¡Wow! O sea, mis amados, ninguno de nosotros sabe cuántos años de vida nos va a conceder Dios en esta tierra. Pero sea cualquiera que sea la porción que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, es suficiente para cumplir el destino que Dios ha puesto delante de nosotros. No hay tiempo que perder. Mis amados, como hijos de Dios debemos tener temor de vivir hasta el final de nuestra vida en una experiencia como la del desierto. A veces somos probados, mis amados, pero también a veces somos reprobados. Y entonces insistimos otra vez, y otra vez somos probados, pero otra vez somos reprobados. Pero no debemos temer, mis amados, porque Dios está con nosotros. Avanzamos confiados en que Dios está con nosotros.
No debemos temer a la muerte, no debemos temer a nuestros enemigos. ¿Cuál fue el temor de los que no entraron? Es que nos van a matar, nos van a matar. Mis amados, ¿cuál es su temor más grande? ¿Cuál es su temor más grande? Piénsalo. ¿Qué enemigos tienes? El primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestra naturaleza. Cuando aprendemos a depender del Señor, bueno, ahí va cambiando el enemigo. Pero también hay enemigos externos, hay muchas formas que el diablo usa para irse en contra nuestra. ¿Tú a qué temes? ¿A tu futuro? ¿A qué temes? Es que yo tengo que dejar estabilizado todas las cosas. Es que ni siquiera debemos temer al pecado. Y aprendí eso. No debemos temer. Ay, no, porque es que no, hay que enfrentarlo. Y aquí estoy, a ver. No soy perfecto. También, como todos. Pero aquí también estoy enfrentando mis áreas. Y uno se va al trono. Y entonces nuestra carne y nuestra naturaleza está gritando, no, yo quiero seguir aquí disfrutando del pecado. Y uno dice, Señor, aquí estoy. Entrego todo mi pecado, mi maldad, mi engaño, mi autoengaño, todas las cosas, Señor. No debemos temer al enemigo, cualquiera que sea. Pero sí, y eso es lo que no hacemos. Y por eso el punto número 1 está diciendo, podemos no alcanzar el reposo de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí viene la respuesta. ¿Por qué no podemos alcanzar el reposo de Cristo? Debemos temer al enemigo. No debemos temer al enemigo, ni debemos temer a la muerte, ni debemos temer al pecado, ni a nada que los quiera decorar, porque tenemos al Todopoderoso, ¿o no? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿o no? Entonces tenemos las fuerzas suficientes para vencer. Pero aquí está la clave, ¿por qué no podemos traer reposo? Porque lo que sí debemos temer es el no tomar en serio la palabra de Dios. Es por eso que muchos no alcanzan el reposo de Cristo, porque no toman en serio la palabra de Dios. Es como si no entraran a la tierra prometida. Dios tiene el mismo tipo de experiencia esperándonos, la misma promesa de bendición que le dio al pueblo. Yo voy delante de ti, yo voy contra el enemigo. No temas, yo estoy contigo. Mire, yo lo voy a destruir. No solamente tú que confíes, descansa. Es la misma experiencia, la misma promesa, las mismas palabras para nosotros. Esas promesas de bendición, esas promesas de victoria, esa promesa de gozo que tenía para el pueblo de aquella generación. Por eso el autor aquí dice que parece, y el autor no quiere que este pueblo perezca o parezca no haberlo alcanzado. Qué tremendo. Por eso en Hebreos 4:1 lo dice, parece que no hubiese alcanzado, parezca que no hubiera alcanzado. Esto es como caerse en el camino y no terminar. ¿Eso qué significa? No alcanzó la meta. Parece que no hubiera alcanzado. Dios planeó que cada creyente avanzara después de ser salvo. Dios planeó que la salvación se representara por esa experiencia con Dios. Así como para el pueblo de Israel en esa esclavitud tan tremenda hubo una Pascua y un día de libertad, así para nosotros hubo un día de libertad y bendición. Y hay que hacerla efectiva. Cristo lo hizo por nosotros. Gloria al Señor. Mis amados, a través de las pruebas, a través del sufrimiento, es que nosotros crecemos espiritualmente. Es necesario cruzar el desierto para alcanzar la tierra prometida. ¿En qué parte del desierto estás? El pueblo pasó el desierto. Estaba en la frontera de la tierra prometida, pero tuvieron miedo. Tú puedes estar pasando un desierto. Pero te quiero decir hoy, en el nombre de Jesucristo, que ese desierto termina.
pero solo hay una condición. ¿Le crees a Dios o no? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a darte cuenta que es por confiar en la palabra de Dios que puedes disfrutar de la tierra prometida? Por confiar en que Dios te sostiene allá. Mis amados, es hora ya de recibir lo que Dios nos ha dado. Dios quiere llevarnos a través del desierto a la madurez. La madurez es la experiencia para llegar a Canaán. Después de 40 años el pueblo ya ahí sí entró. ¿Por qué entró? El pueblo dijo, no, ¿qué tal que nos maten? No, ya no, porque habían experimentado a través de las pruebas y el desierto qué clase de Dios tenían, que lo sostuvo todo el tiempo. Se puede leer allá en Deuteronomio 8 y 28, todas las experiencias, propósito del desierto. Por eso, mis amados, Dios quiere lo mejor. Si queremos empezar la vida de reposo en la fe, mis amados, necesitamos meternos con la palabra de Dios y conocer sus promesas, conocer lo que Él tiene para nosotros, conocer lo que Él nos ha dado. Esto es importantísimo, entender lo que Dios nos ha dado. Ahora la pregunta es, ¿Dios qué te ha dado? La pregunta es esa. ¿Qué promesas tiene de Dios para entrar a la tierra prometida? ¿Cuántas palabras de Dios hay en tu corazón? Gloria a Dios. Qué tremendo. Dios nos da instrucciones, a veces que parecen ilógicas. Pero el primer mandato, como estábamos hablando de la adoración, los miércoles ahora, entonces estamos hablando los miércoles en el YouTube, la adoración. Uno de los principios de la adoración es sumisión y obediencia. Y Dios nos da instrucciones también, y le dio instrucciones al pueblo para entrar a la tierra prometida. Cuando Dios da instrucciones que nos parecen ilógicas, deje esto, deje aquello, usted encuentra aquí y los mentirosos no entrarán, y usted encuentra aquí, deje aquello. Ay, Señor, ¿cómo estoy yo ante ti? Parecen ilógicas, pero es otra forma de decir el Señor, de decirte, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Cuán capaz eres de quedarte quieto o de no hacer nada? ¿Cuán capaz eres de descansar? Nosotros somos por naturaleza la tendencia a hacer y solucionar rápido y decidir rápido, a veces sin consultar con Dios. Nuestro afán, nuestra ansiedad nos lleva a eso. Ay, pero es que yo tengo que solucionar, es que yo tengo. Claro, siga haciéndolo. El Señor le dice, tranquilo. Pero la pregunta es, ¿eres capaz de descansar en Él? ¿Tienes esa habilidad? Gloria al Señor. ¿Tú eres capaz de enfrentar tu Jericó? El pueblo de Israel entró a la tierra prometida por fin, pero encontró un obstáculo. ¿Cuál era? Jericó. Mire estas columnas, mire, está cercada esa ciudad, y cómo la vamos. Dios dijo que la derribáramos, pero ¿cómo? Sin herramientas. Pero Dios le dijo, acuérdate que Él es el que va adelante. Y tenía que dar 7 vueltas. Una vuelta cada día. Primer día no pasó nada. Fe. Segundo día no pasó nada. Más fe. Tercer día no pasó nada. Y dieron vueltas. Ay, entonces uno se derriba. ¿Cuánto estás esperando una promesa del Señor y no ha llegado? De otra vuelta. Tendrá que llegar el 6º día. Y no pasó nada. ¿Pero qué pasa? El 7º día Dios le dice, no, hoy no van a dar una vuelta, van a dar 7 vueltas. ¿7? 7. No es la manera nuestra, parece ilógico. Lo más natural era
traer ejército y cosas, artillería y derribar esas muros. Pero en Dios no es así. No es a tu lógica, no es a tu manera, no es a tu concepto, no es a tus argumentos, no es lo que yo creo. Lo que yo creo, perdóneme la palabra, pero en Dios es basura. Mis argumentos, Dios tiene algo mejor. Cuando aprendemos a descansar en su palabra, ahí es donde Dios nos da lo que Él quiere para nosotros. Y entonces, una vuelta, no pasó nada. Otra vuelta, no pasó nada. Sexta vuelta, ya. Toda la semana hemos caminado alrededor y hoy ya hemos hecho 6. Es que son 7. Está bien. Y empezaron a cantar, cuando de pronto la trompeta dijo, toquen las trompetas y toque todo, y empezaron la séptima vuelta y estaban terminando cuando de pronto se fue cayendo, hubo terremoto, hubo estruendo. ¡Wow! Dios está obrando, gloria al Señor. ¿Confías en Dios? Enfrenta a Jericó a la manera de Dios. Aleluya. Segundo punto, el versículo 2 y 3. Para descansar en Dios debemos estar atentos a su voz. Qué tremendo. Aprender a entregar a Él. Entonces, para descansar en Dios debemos estar atentos a su voz. Aprender a descansar en Él. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Meta la iglesia, pero no le aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron, pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Entramos en el reposo. Aquí no estoy preguntando cuántos han creído en Cristo. Aquí no estoy preguntando cuántos han descansado, han confesado a Jesucristo como Señor. Estoy preguntando cuántos han creído que Dios los sostiene en medio del desierto. Porque hemos creído para entrar en su reposo. Entonces, mis amados, Dios proveyó para la generación del Éxodo, pero ellos fracasaron porque no le creyeron. Tenían el maestro, uno de los maestros más grandes de la historia, que era Moisés. Directamente les enseñaba a través de lo que Dios les decía. Sin embargo, no hacían sino criticar. Sabían los defectos de Moisés y no hacían sino resaltar los defectos de Moisés. Muchos resaltan en lo malo de otros. Siempre podían encontrar algo en Moisés que no debiera haber hecho, o que Moisés no hacía o que no podía hacer, siempre criticando a Moisés. Pero el problema no era de Moisés, el problema era de ellos. Aleluya. No era de la persona que les comunicaba el mensaje, mis amados. El problema no era de Moisés, el problema era que mezclaban el mensaje que Dios les enviaba. Todo mensajero es imperfecto. Pero el problema no era del mensajero. Si hacía una cosa malo, si no lo hacía era malo también. El problema es que no escuchaban el mensaje porque no lo recibían con fe. No tenían fe para escuchar. Moisés los exhortó constantemente a creer en Dios y sus promesas, pero no lo hacían. Por eso aquí el autor de Hebreos nos resalta y nos exalta. Hay dos opciones: o creeremos o dudaremos. No hay más opciones. Tú decides, ¿crees a Dios o dudas? ¿Le crees más a las circunstancias, a las situaciones que sí son tenaces? Por eso la mirada donde está. Si tú miras las circunstancias, vas a fracasar. Porque sí hay cosas terribles que pasan alrededor nuestro. Pero tú miras a Dios, vas a ver tu victoria. La diferencia está en a quién le crees. Si crees, entrarás en la tierra prometida. Si no crees, vivirás en el desierto. Punto. Dios nos llama a seguir creyendo. Aleluya. Gloria al Señor. Acuérdese que el lugar de descanso no está en el mundo.
no está fuera de nosotros. El lugar de descanso no está fuera de nosotros. Aleluya. El refugio que Dios diseñó para nosotros, el lugar donde podemos refrescarnos y fortalecernos por las batallas de la vida, está en nuestro ser interior. Cuando dejamos que la palabra penetre, cuando dejamos que la Biblia nos enseñe, cuando dejamos que Dios nos ayude a experimentar esa relación con Dios. Al seguir creyendo entramos en una nueva dimensión en la vida. Cuando creemos entramos en una dimensión de fe. Y la mejor experiencia es demostrarla cuando estamos en medio de las circunstancias con la frente en alto. Tercero, para concluir, la madurez de un hijo de Dios se muestra cuando no se afana por nada. La madurez de un hijo de Dios se demuestra cuando no se afana por nada. No es que no le importe, que es que a veces malinterpretan tantas palabras. La palabra dice allá en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estáis afanosos. No lo digo yo, es la Biblia, por nada. La palabra afán significa tener la mente dividida en muchas partes, eso significa afán. Que está aquí, que está allá, y por aquello, y ahora yo qué hago, y la mente por todas las cosas, aquí influenciando la mente por muchas frentes. Pero la palabra dice que por nada estéis afanosos. Por eso la madurez de un hijo se conoce, de un hijo de Dios se muestra cuando no se afana por nada. El afanarse por nada no significa no me importa, no significa eso. Que no tiene trabajo, no me importa, me quedo aquí en la casa hasta que me llegue el trabajo. No, eso no es así. No, así no es. Cuando dice que la palabra por nada sea afanoso, significa que aunque haya problemas, circunstancias y presión, no te va a controlar. No te va a controlar. Esa es la importancia. Aleluya. En otras palabras, deje de estar ansioso, preocupado o inquieto. Porque dice, por nada están ansiosos, sino que han sucedido vuestras peticiones, dice, en toda oración. Toda oración, Dios nos manda eso. 4 palabras claves aquí. Oración. Acercarse cara a cara con Dios. Eso es oración. La palabra en la Biblia, cara a cara, significa intimidad con Dios. Que estuvieron muy íntimos con Dios. Moisés habló cara a cara, Jacob habló cara a cara, peleó con Dios. Elías, etcétera. Mis amados, dice que con toda oración, con todo ruego, significa solicitar algo, hacer una petición insistentemente. Eso es lo que sí busca. En vez de estar afanado, entonces vaya a la intimidad con Dios, es lo que quiere decir. En vez de estar afanado, vaya e insístale a Dios. No se desahogue con su familiar, no se desahogue con el que está a su lado, no se desahogue con el primo ni con el vecino, no se desahogue con el compañero de trabajo. Desahóguese con Dios, es lo que está diciendo. Por eso es que por nada estéis afanosos. ¿Tiene afán? Vaya al trono. Eso es lo que nos insta el Señor. Por eso en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias. Las oraciones de gracias es que nos concentramos en lo que Dios puede hacer. Da gracias por todo. Gracias, Señor, por esta condición que estoy. Y está sometiéndose a la voluntad de Dios. Y dice, con las peticiones. Aleluya. Entonces, en otras palabras, lo que Dios está buscando de nosotros es que vayamos a Él. Colosenses 3:15. Vamos a ver un momentico, rápidamente, estos 3 versículos para ir concluyendo. Acerca de la paz. La paz de Dios, como dice ahí, va más allá de nuestro entendimiento. No es lógico que yo tenga paz cuando esté enfermo, ¿o sí? No es lógico que yo tenga paz cuando tengo un montón de deudas, ¿o sí? No es lógico que yo tenga paz cuando tengo tanto compromiso y no tengo trabajo. No es lógico que yo tenga paz cuando las cosas no me salen bien. Eso no es lógico. Pero la paz de Dios sobrepasa esa lógica. Que aunque esté en esa situación,
puedo tener paz. Puedo tener paz de Dios. Qué tremendo. Aunque esté en esa situación, puedo tener paz de Dios. ¿Aló? ¿Sí lo escuchaste? Aunque estés en momentos más difíciles, sí es viable, sí es posible tener paz de Dios. Porque la palabra dice en Colosenses 3:15 que la paz de Dios, ¿qué hace? Te gobierna. Las circunstancias no te gobiernan. Los problemas no te gobiernan. Eso es falso. Eso no es de Dios. El llamado de Dios es que aprende a descansar en Dios, a entrar en el reposo de Dios, porque esa es la paz que nos gobierna. Vengamos a Él, como dice la palabra. Él gobierna nuestro ser interior. Aleluya. Romanos 5:1, como dije, bueno, unos versículos rápidos. Romanos 5:1 dice la palabra del Señor, que Él nos reconcilia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos la justicia de Dios en nosotros. Dice también en Juan 16:33, Dios nos dio promesas y dice, estas cosas os he hablado para que en quien tengan paz. ¿Quién es el dador de la paz? Para que en mí, dice el Señor Jesús, en mí tengáis paz. Usted sí va a tener aflicción. Sí, claro, Dios prometió que la vamos a tener, mire, en el mundo tendréis aflicción. Estamos en el mundo, pues vamos a tener aflicción. Pero esa no es la condición nuestra. La condición nuestra es que debemos confiar. Porque la victoria que Dios dio sobre el mundo también es para nosotros. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Juan 14:27. ¿Qué dice Juan 14:27? Dice, y la paz os dejo. Mi paz, la que da de Jesús. ¿Usted la tiene? Ya está escrito. Y hay mucho que hablar de la paz, el reposo del Señor. Ahora la pregunta es, ¿insistes en vivir en amargura? ¿Insistes en mirar el sufrimiento? Es el momento ya de mirar al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados, a sostenernos en esa realidad. Y vuelvo y repito lo que dice Hebreos 4:1. Temamos, no sea que permaneciendo la promesa, entrando en su reposo, algunos de ustedes parecen haber alcanzado. Mis amados, que Dios nos ayude a entrar en el reposo de la redención, que es el reposo de Cristo. Señor, te damos gracias por estar con nosotros. Tú conoces cada aflicción, nuestra tristeza, nuestro sufrimiento por tantas cosas, aún nuestra expectativa. Tú conoces nuestra condición, aún lo que nos quita la paz. Señor, la condición de salud, la condición económica, la condición de relaciones, las condiciones familiares, las condiciones laborales. Tú conoces todo, Señor, aún mi condición espiritual. Si tú no has tenido a Cristo en tu corazón, este es un momento para venir a Él y reposar en Él. El Señor te llama. Jesús dijo que no hay otro camino. No hay otro camino para ti. La palabra dice que el camino es ancho y angosto. Hay dos caminos, ancho y angosto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino angosto, el camino de confianza en el Señor,
es el que Dios nos llama. Porque el camino ancho, dice que muchos lo hallan, pero lleva a la perdición eterna. Pero el camino angosto es el que lleva a la salvación, a la vida, a la plenitud. ¿Cuál escoges? Si tú no has recibido a Cristo, es el momento para que tú ores al Señor y le digas: Señor, repite conmigo ante Él: estoy aquí. Yo reconozco que he pecado contra ti. Yo te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, por apartarme de ti. Pero hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Haz de mí una nueva creación. Lléname con tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Lo creo de corazón. Amén. Gracias, Señor, por ayudarnos a descansar en ti, a confiar en ti y a permanecer en ti. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Tengan una semana victoriosa. El Señor continúe llenándoles de su poder y su gracia.